¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es miércoles 18 de diciembre. El mayor banco privado de Venezuela, estamos hablando de Banesco, ha ganado hoy la subasta de NCG. En realidad lo ha hecho el Banco Echeverría, como saben, una en principio pequeña entidad financiera que se creó hace ya muchos años en el municipio, en la ciudad de Betanzos. Titular histórico sin duda, que ha irrumpido en la actualidad mucho antes de lo previsto. En realidad lo que ha pasado es que Banesco, que como saben competía en esta subasta con entidades como la Casa Catalana, el BBVA o el Banco de Santander, ha presentado una oferta sustancialmente mejor que la de sus competidores, que consiguientemente ha invalidado una posible segunda vuelta en el proceso de subasta. Vamos a hablar largo y tendido esta noche de esta noticia, como les decía, histórica, que en principio dibuja las buenas perspectivas para el sistema financiero gallego y en particular para el futuro de lo que actualmente es el ECG, para sus empleados, para la red de oficinas e incluso para la obra social. Les dejo un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar, como les decía, en el transcurso del programa de esta noche. Un titular casi premonitorio, o es que quizás el responsable de Banesco ya sabía el 5 de diciembre que la oferta que iban a presentar por NCG no iba a tener competidor. Palabras, como les decía, de Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, aquel 5 de diciembre. Creemos tener todas las opciones para poder presentar una oferta competitiva y que resulte ganadora. Una oferta ganadora, decía hace unos días Juan Carlos Escotet, una oferta ganadora que finalmente se confirmaba esta misma tarde. A las 9 de la noche se hacía público con carácter oficial, aunque ya prácticamente desde la mañana ya se estaba barajando que Banesco iba a ser oficialmente el ganador de esa subasta de NCG. Como les digo, va a ser un asunto prioritario en el debate de esta noche, pero ayer adquiríamos un compromiso con todos ustedes para tratar de explicar esta factura que recibimos en nuestras casas puntualmente y que tiene que ver con lo que pagamos por la energía eléctrica que consumimos. Solamente tienen que ir al cajón en el que guardan las facturas y revisar lo que han pagado en los últimos meses. Hemos convocado a una de las personas que más saben de estas cosas, Andrés Breijo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Colaborador de Radio Voz, por ejemplo, para hablar de estas cosas, que sí. Lo que queremos recurrir también para que nos expliquen cosas das que estamos falando moito estes días. Para que teñamos toda a información, imos ao plató de informativos. Hoxe non está Uxía Rodríguez, está Pablo Carballo. Pablo, adiante. Muy buenas, Fernanda. Pues otra vez, y van 5 en este año 2013, se anuncia una subida de la luz, esta vez de en torno a un 2% en el peaje de la parte regulada de la tarifa eléctrica, es decir, la que depende más directamente del gobierno y que representa más de la mitad del precio que pagamos los consumidores. No me hables, que ahora mismo acabo de pagar la luz. No hay calefacción. La bata y las zapatillas y la manta. Procuro gastar lo menos posible, pero se gasta, porque ha subido mucho. Pero la subida no va a quedarse ahí. La otra parte del recibo depende del precio de la energía, de una subasta que mañana conoceremos y que no tiene buena pinta. De hecho, los expertos prevén por este otro lado un incremento de más del 6%. Así que antes de nada vamos a saber cómo se distribuyen los conceptos que pagamos en ese recibo de la luz. El precio de la luz puede dividirse en dos factores. Por un lado, los peajes, que determinan entre el 50 y el 60% de la factura. Son una suerte de tarifa de acceso, una cantidad que se cobra a los consumidores por el uso de las redes eléctricas. Lo fija el Gobierno y es único para todo el territorio nacional. Uno de los elementos que influye en su fijación es la compensación del déficit tarifario. Las subastas eléctricas marcan el otro 40 o 50% de la factura. Son pujas que se producen trimestralmente y en las que se fija el precio de la energía para los siguientes 3 meses. Es una subasta virtual vía Internet a la que concurren las 5 grandes comercializadoras de la tarifa de último recurso, la que utilizan la mayoría de hogares y pequeñas empresas. Quienes venden la energía son, además de las empresas de generación eléctrica, una treintena de entidades bancarias. Mañana se celebrará la puja que marcará el precio a partir de enero. No se descarta una nueva subida.
Y el ministro Soria ha tenido que desdecirse de lo que venía reiterando desde la última subida en el mes de octubre, que no habría más peajes por la electricidad. La tarifa eléctrica ya había subido un 3% en enero, en abril se bajó su precio un 6,6%, pero ha vuelto a subir en otras 3 ocasiones, en julio, en agosto y la última en el mes de octubre, un 3,1%. El ministro Soria descartaba entonces una subida que es la que se produce ahora. Que el consumidor no siga siendo el gran pagano de lo que es las distorsiones del sistema eléctrico. El Gobierno los peajes no se plantea subirlos, los ha subido como consecuencia de la reforma de julio del año 2013, pero como quiera que hemos tomado esas medidas, habrá equilibrio en el sistema eléctrico. Y desde que arrancó la crisis económica hace ahora unos 5 años, el precio de la luz se ha disparado. Pagamos un 63% más, se han escuchado bien, un 63%, y eso nos sitúa a la cabeza de Europa. De hecho, si vemos la evolución del precio entre los países de la zona euro en este periodo, desde el 2008, la electricidad se ha encarecido de media un 29%. Bueno, pues contando la Europa de la Unión, la de los 28, solo en Malta, Estonia y Letonia el precio se ha incrementado más que en España, que ocuparía ese cuarto lugar. En Francia ha subido un 21%, en Reino Unido un 19% y en Alemania, por ejemplo, un 36%. Solo ha bajado en un país de Europa, en Hungría, un 10%. Y con semejante subida ya se imaginarán que España no está lejos de la cabeza de Europa en el precio final de la electricidad. De hecho, ocupa el tercer puesto, solo por detrás de Alemania e Irlanda. Los alemanes están a la cabeza con 292 euros por megavatio hora y en España el 93º lo paga a 223. La media de Europa está en 213. La nueva subida de la electricidad ha llegado, como era de esperar, a la esfera política, al Congreso. La oposición le ha pedido explicaciones al Gobierno por lo que considera un abuso y un nuevo incumplimiento. Y el Ejecutivo recuerda lo sucedido durante el Gobierno de Zapatero e insiste en que la subida se minimiza. En los últimos 6 años la luz ha subido el 70% y ya cuando Zapatero autorizó la subida en 2010 le dijo usted estas palabras: ni siquiera por Navidad ha tenido un detalle de cariño con los contribuyentes. La historia se repite, señor Rajoy. Estamos tratando de controlar que sean subidas moderadas, que siempre nos parecerán demasiadas. El Gobierno hace una semana dijo que no iba a subir la luz. El señor Soria dijo que de ninguna manera iba a subir la luz. 72 horas después ha cambiado de opinión. Escuchaban al líder de Izquierda Unida dirigirse a Mariano Rajoy recordando lo que apuntaba en la última subida que realizó en un final de año el Gobierno de Zapatero, es decir, en 2010, coincidiendo también con las Navidades. Vamos a recordar cuál era entonces el discurso del actual presidente del Gobierno. El Gobierno de España ha decidido que el 1 de enero suba la luz. Esto es lo que ha decidido el Gobierno de España, que ni siquiera en Navidad tiene un detalle de cariño con los contribuyentes. Ni siquiera en Navidad. Y yo recuerdo que en los últimos años, cuando gobernó el partido del que yo formo parte, el Partido Popular, la luz bajaba. Y ahora las subidas de la luz son cada vez mayores. Y esto es, en buena manera, pues la consecuencia de una política energética que no hay. Al final, entre unos y otros, el PSOE y el PP denuncian las asociaciones de consumidores. El que ha salido perdiendo es el usuario. Por eso reclaman al Gobierno una nueva regulación tarifaria que deje de basarse en la subasta del mercado y que prohíba además a las eléctricas cortar la luz por impago a las familias más necesitadas, especialmente en el invierno. Lo harán convocadas por Facua con un apagón simbólico el próximo 30 de diciembre a las 7 de la tarde. Para impulsar esta convocatoria, la asociación ha creado una etiqueta en las redes sociales, en Twitter, con el hashtag apagón30. Ahora. Bueno, hacer el programa a oscuras lo vamos a tener un poco difícil, Fernando. Pues de momento, todo puede llegar a suceder. Pablo, muchísimas gracias, luego nos volvemos a ver. Bueno, a ver, Andrés Breijo, a ver si aclaramos este lío monumental que en las últimas horas, bueno, está ocupando titulares, minutos de televisión e de radio. 63% de subida da luz dende o ano 2008 en España. Isto é así? Está subindo tanto a luz? Pois sí, realmente sí. O que pasa é que depende en que ano se mide, en que período, varía bastante. Pode pasar dun 80% ou 60%, a repercusión é moi diferente do ano do 93. Eu mirei cada 5 anos e as variacións, pois mira, desde fai 20 anos sobe un 66%. Pero resulta que se miramos desde o ano 2003, fai 10 anos, a subida dun 80%. Porque as variacións son moi altas. Bueno, vamos a tratar primeiro de explicar algo bueno, que a xente se pode atopar cada vez que chega a factura eléctrica, esta factura imposible
imposible de entender, baixo o meu punto de vista, para unha persona normal, a xente, supoño que vai buscar o importe total, paga o que corresponda, se deixa de historias. Vamos a ir, se acaso, partida por partida para saber que se inclúe na factura da luz. Por empezar polo principio, hai unha primeira apartado que pon servizos en praza Feira Nova. Isto que significa? Vamos a ir pouco a pouco. A dirección do suministro donde se está facendo, o sea, ese suministro de enerxía, a dirección da vivenda, o local comercial ou do que sexa. Electricidade e servicios, isto non ten... A partir de aí, eses conceptos, término fixo de potencia, que é o contrato de potencia que pagamos, consumamos ou non consumamos. Un fixo, digamos. De servicio, ese fixo. Enerxía punta. Normalmente non suele variar de forma habitual. As revisións trimestrales non suele mantense bastante fixo durante largo tempo. Que ocorre? Que nos últimos tempos si variou, tomou a subida, unha baixada o ano pasado, parece que foi un error. Este ano sí foi un incremento forte no mes de agosto, tuvo un incremento na tarifa de acceso, representaba un 72% no precio final da factura, o sea, a versión doble de parte de tarifa de acceso, parte de precio real, supoñía un 62%. Bueno, pois seguimos avanzando. Sí, aquí hai varios términos que pon enerxía punta regularizado, enerxía valle regularizado. Isto que é? Neste caso trátase dunha factura para tarifa con discriminación horaria, porque hai varias tarifas, non hai unha única tarifa. Hai distintas tarifas, hai tres, realmente, para menos 10 kilovatios, hasta 15 kilovatios. Tarifa simple, llana, de 4 horas o mesmo precio, tarifa con discriminación horaria, que é a sustitución da anterior tarifa nocturna, que agora está ampliada en horarios e precios e demais, desde o meu punto de vista, moito mellor que a anterior, e ademais, a máis económica que hai no mercado, e logo unha tarifa especial que derivada da tarifa con discriminación horaria, que é a tarifa con discriminación horaria supervalle, que ten 6 horas no medio das 14 valle para a carga de coches eléctricos. Porque se iban vender moitos coches. Sí, bueno, efectivamente, polo menos as electrolineras témolas, os coches ainda estamos esperando por eles. Estas tarifas, cal é a máis habitual? Pois un 94-95% é a tarifa 2.0A, que é a tarifa plana, sin discriminación horaria. O resto, discriminación horaria. E aquí é onde vai haber as variacións sustanciais da factura, non? Aquí é onde se computa, digamos, o consumo que nos facemos do caldeduzo, que pagaremos moito máis en inverno, no caso de que teñamos calefacción eléctrica, e moito menos en verán, supoño. E o que non ten calefacción de ningún tipo, pois normalmente suele ter un radiador que suele ser eléctrico. Entón, claro, aí é onde está a variable. Dun mes a outro, dunha época do ano a outra, dunha familia a outra, o sea, podes ter agua, podes ter calefacción, podes ter solo electrodomésticos, o sea, hai moitas variables. E pode variar bastante en canto a diferencias de consumos dun tipo de vivenda a outra. Neste caso, que trae enerxía punta regularizado, neste caso, a enerxía punta corresponde á discriminación horaria o período máis caro, e regularizado reférese ao que nos cobraron anteriormente, porque esta tarifa trátase dunha tarifa, dunha factura do ano pasado, cando facíamos un mes estimado e outro mes real. Iso, a partir deste ano, de abril deste ano, desapareceu e faise a factura bimestral. Non era tan malo, non te creas. Xa son de consumo real. Bueno, podríamos entrar en detalles do estimado. Ahora mismo, este tipo de facturación é opcional para cada usuario. O usuario pode chamar por teléfono á compañía e dicir, mira, quero que me faga esa factura estimada. Un mes estimado e outra real. O feito de ser estimada non era tan malo para o usuario. A forma de facelo as compañías, obviando totalmente a normativa, e facendo co criterio que lles parecía mellor, ese era o problema. Pero non era nada complicado. Pero podía facer ben se quixera. Habitualmente, que suele haber? Término fixo e término de enerxía. Término de enerxía, consumo. O término fixo son sempre kilovatios, e o término de enerxía, kilovatios hora. O consumo que vamos a facer. Multiplicado polo precio en cada momento dun e doutro, danos a base da factura. A partir de aí son impostos. Pero hai máis cousas aquí. Bueno, aluguer de equipo, que isto é unha cousa habitual, non? En outro tipo de servicios tamén. Sí, habitualmente hai un alquiler do equipo de medida, que é o contador, que ahora mismo están cambiando a todos os usuarios. Hai un proceso de cambio para poñer todos os contadores electrónicos para poder facer a lectura telemática, que a partir de aí será mensual en vez de bimestral. Ese alquiler de equipo e logo xa os impostos. Neste caso, hai axustes de precios. Sí, que significa eso de axuste de precio? A ver, este foi un período de tempo de 5 ou 6 meses, de abril do ano pasado, tiña que ser empezar en abril, pero empezaron as compañías en agosto, hasta diciembre,
que foi un atraso que o Ministerio de Industria tiña que subir os peaxes según un acordo firmado cas compañías eléctricas, ca patronal, se había un déficit tarifario, chegado a un tope, a partir de aí tiñan que subir para compensar ese déficit. Non fixo, non fixo que fai este ano, o ano anterior, no 2011, entón, levaron ao Tribunal Superior de Xusticia, ganaron as compañías e tuvo que rectificar e cobrar eses atrasos. A posteriori, claro, posteriormente. Entón, por iso cobraban o último trimestre de 2011 e o primeiro trimestre de 2012. Bueno, e finalmente aparece un imposto eléctrico que supoño que isto de onde ven? Iso ven de moratores nuclear, carbón, tal, que é un porcentaxe que é un 4,864% do precio neto, da suma dos netos, máis un 5%. E finalmente o IVA, que supoño que é unha cousa inevitable. Pagamos moito pola luz en España, comparativamente? Con outros países, sí, comparado con outros países, sí. Por qué? A ver, noutros países optouse por outros tipos de enerxías para a produción de electricidade. Aquí en España fixose un mix e creo que o problema radica aí. Recordarás que houve un problema en León co carbón. Efectivamente. A minería protestou, parece ser que o carbón de importación é máis eficiente, claro, máis barato. Sí. Neste caso, por compensar e por dar traballo á minería, pues, utilizouse o carbón español sendo máis caro, producindo máis CO2, co cual ten un costo superior. Iso repercute na factura. Carbón é un dos factores, pero estamos falando tamén das renovables. As primas ás renovables, que son primos moi importantes, que teñen unha cantidad, un costo importante, tamén van aí. O sea, hai unha serie de gastos que van que che pode enumerar que son bastantes. Repasamos agora que aparece na factura da luz que non ten que ver estrictamente co consumo de luz que facemos. Vamos a ver un vídeo no que vamos tratar de explicar de onde ven ese déficit, que se incorpora a factura da luz, que outros conceptos aparecen que finalmente está repercutindo no bolso dos usuarios. Imos velo. España es el tercer país con la electricidad más cara de Europa. O mejor dicho, España es el tercer país con el recibo de la luz más caro de Europa. Porque de esa factura que ustedes reciben en su buzón, apenas un 44% se corresponde con el coste de la electricidad. El resto, más del 50%, son costes ajenos, las famosas tarifas de acceso o peajes. El transporte y la distribución, las primas a las energías renovables, tarifas a las grandes empresas industriales, el pago de la moratoria nuclear, los pagos extrapeninsulares para las islas Ceuta y Melilla, subvenciones y el famoso déficit de tarifa conforman estos peajes. Es precisamente este último, el déficit tarifario, el gran responsable de la subida sostenida del recibo de la luz en los últimos años. Una historia que se remonta al año 2000, año en que Rodrigo Rato era ministro de Economía. Y yo recuerdo que en los últimos años, cuando gobernó el partido del que yo formo parte, el Partido Popular, la luz bajaba. Y ahora las subidas de la luz son cada vez mayores. En aquella última legislatura de Aznar, Rodrigo Rato tuvo una idea basada en una premisa muy simple. Si la factura de la luz sube, el descontento de los votantes lo hace también, por lo que debe evitarse subir el recibo para no perder votos. Para esto, el gobierno acordó con el sector eléctrico un porcentaje de rebaja del importe total de la electricidad. Si una unidad de energía costaba, por ejemplo, 10 euros, el consumidor pagaría tan solo 8 de esos 10 euros, dejando a deber 2, evitando subir momentáneamente la factura, pero acumulando mes a mes más y más deuda con las empresas eléctricas. Sobre el déficit tarifario, el primero que habría que preguntar por qué es el que inventó el sistema es al señor Rato. Pero el PSOE tampoco está libre de inflar este déficit. Las primas a las energías renovables se dispararon en la segunda legislatura de Zapatero, acumulando más deuda. El año pasado, el gobierno decretó un parón con el objetivo de taponar el déficit, algo que ha puesto en pie de guerra al sector, que aseguran que su aportación a este déficit es marginal. Sea como sea, la deuda acumulada con las eléctricas se acerca ya a los 30.000 millones de euros desde aquel año 2000. Pero a día de hoy los acreedores ya no son las grandes compañías eléctricas, ya que esta deuda ha sido comprada paulatinamente por inversores y bancos, dispuestos a cobrarla íntegramente. El gobierno, los peajes no se plantea subirlos, los ha subido como consecuencia de la reforma de julio del año 2013, pero como quiera que hemos tomado esas medidas, habrá equilibrio en el sistema eléctrico. Pero este equilibrio parece no llegar. A pesar de que la luz se ha incrementado un 63% en los últimos 5 años, la amortización de la deuda no ha crecido al mismo ritmo. Los intereses siguen incrementando esa rémora para el bolsillo de los españoles. Un lastre que no ven desglosado en sus recibos, pero que todos pagamos religiosamente. ¿Es normal este sistema?
ou é unha rareza dentro da Unión Europea de incluir na factura final de consumo eléctrico pois todos estes peaxes? A ver, todos os entendidos e entendidas din que non deberían repercutir directamente na factura, senón que terían que ir aos costes xerais do Estado, non? Como coste xeral. Entonces, iso repercute moi negativamente non só nas familias, senón a nivel de industria. Claro. Por lo tanto, encarecese todo paulatinamente. Fai menos competitivas as industrias, incluso se está falando de algunhas posibles deslocalizacións de empresas que non lles compensa estar aquí polo coste eléctrico, non? Digamos que encarece un pouco de forma artificial. Por exemplo, a min hai cousas que non me encaixan, non? Por exemplo, a subida en agosto do término de potencia. Dentro das tarifas de acceso foi unha subida do 72%. No término de enerxía unha baixada do 40% lineal, tanto na tarifa, o sea, falo das tarifas TUR. Entonces, ahora mismo están pagando menos en proporción o que máis consume, cando o que trataban de facer era que, o sea, o aforo, a eficiencia enerxética, o aforo enerxético que penalizar o que máis consumira para tratar de aforrar os demais. Nesta ocasión estás penalizando o pequeno consumidor, digamos, e as pymes, as pequenas empresas, non? Por que fixeron isto? Eu entendo que fixeron porque desde fai un tempo, por desgracia, hai unha crise importante, hai moitas viviendas cerradas, hai moitos locales comerciales cerrados e non pagan consumo. E teñen que compensar eso porque pagan. Como recupera? Subindo o término de potencia, que hai que pagar obligatoriamente. Se non corta o suministro. O sea, que unha vez máis os cativos, os pequenos, somos os que soportamos o coste do sistema e o coste da crise. Efectivamente, é de que se queixe todo o mundo, pero os que máis... Por decirlo de algún xeito. Bueno, decíamos que nesta factura que nos recibimos, realmente, bueno, aparecen unha serie de conceptos que non corresponden exactamente ao consumo, o que nos consumimos de enerxía. Lembrábamos algúns deles, antes me ibas a hacer un relatorio de cales son. Sí, que xa se repetiron aí. Que conceptos? Por que conceptos? Falábamos antes de enerxías renovables... O transporte, o sea, o coste extra que supón levar o transporte ás islas, Canarias e Mallorca, intervención de mercado, coste de diversificación, bono social, costes permanentes. Isto vai unha serie de porcentaxes que chegan a sumar o 45% aproximadamente, a distribución, transporte, o déficit, os intereses do déficit tarifario, só os intereses do déficit tarifario, o sea, que cada vez se va incrementando. Iso é a pescadilla que se morde a cola. Vamos a ver, según unha persona que falo habitualmente ou de vez en cando da Comisión Nacional de Enerxía, que é o máximo organismo a nivel nacional, comentábame como se encarece de forma artificial. Hai uns detalles que parece increíble. A subasta da enerxía... Que se vai celebrar mañá. Que se vai celebrar. Na última subasta creo que foi. O precio da subasta 50 e algo euros megavatio hora. O día da subasta da TUR a 80, o día seguinte a 50 e algo outra vez. O sea, subeu ese día un 30%. Iso é artificial. Claro, e a que responde eso? Pois, a ver, as compañías que producen, as compañías que comercializan, é todo o mesmo grupo. É igual que algo tan importante como isto é mercado regulado ou mercado libre. O sea, son as mesmas compañías. Entón, como unha compañía que me está facturando a tarifa TUR, esta factura, Gas Natural Sur, neste caso, pero hai 5 compañías, 4 máis, factúrame un precio que marca o goberno. Entón, teño a opción de irme ao mercado libre, que me fai unha oferta. Que me vai facer unha oferta? Vamos a ver, aquí en Galicia, por exemplo, está calquera das 5 compañías, pero Gas Natural Sur ten outra no mercado libre, outra compañía do mesmo grupo que é Gas Natural Servicios. Como vai facer un precio máis barato Gas Natural Servicios se xa me está cobrando Gas Natural Sur? Competir con ela mesma con outro precio. É que non ten sentido ningún. Entón, claro, lógicamente, o nombre desa tarifa é tarifa de último recurso. Quer decir que debería ser o último sitio onde teníamos que estar como usuarios. Teníamos que ir para o mercado libre por unha oferta mellor. Pero, por outro lado, non ten lógica tampouco. Porque nadie me vai vender máis barato e xa me está cobrando máis caro. Hai sospeitas, en teoría estamos nun mercado libre e hai sospeitas de que non solamente es, bueno, pues este caso Gas Natural, que ten dúas empresas, digamos, sino outras empresas aparentemente distintas que podan chegar a acordos cos precios, que poda estarse vendo comprometida a competencia. Hai motivos para creer que esa sospeita pode ser certa? Os precios non se moven, todos andan uns precios moi similares. Ti fíjate os precios que hai por aí, eu non digo se están de acordo ou non, pero non podo asegurar, pero son moi parecidos. Desde logo, no mercado libre, da TUR ao mercado libre, os que poden estar na TUR, xa te digo, son o 94-95%, non teñen ofertas, e vas a unha calculadora que ten a Comisión Nacional de Enerxía, a ver, falo de ofertas 10, 12 euros, 20 euros ao ano, iso non é unha oferta, de aforro. Aforras moito máis cambiando a discriminación horaria, que aforras entre un 15 e un 25%, que cambiando de compañía. É máis, hai moita xente que está no mercado libre, e así é importantísimo, tanto como a subida ou máis que a subida de precios. Isto
vexo normalmente e reviso facturas de moitos usuarios, non saben siquiera que están no Mercado Libre. Chámanos por teléfono, fan un comentario, cambian o contrato sin darse conta. Están pagando un 25, un 30%, 35% máis. O sea, chaman as propias compañías, modifican... E dan por feito que suben as tarifas. E non é que suba a tarifa. Moita gente está pagando, hai máis de 7 millóns no Mercado Libre que non terían por que estar, que podían estar na tarifa Tour. Están pagando, as que vexo habitualmente, entre un 25 e un 35% máis que se tuveran na tarifa Tour, que poden estar. E nin saben siquiera por qué. Claro, pero supoño que todo isto é confuso, bastante complicado de entender, excepto para a xente que sabe perfectamente do que está falando, adrede, para que a xente non sabe exactamente onde está, non? Canto máis confusión, e canto menos sepa a xente, máis a río revolto ganancia pescadores. Bueno, mañá hai unha subasta. Eu como tiña unha vocación de que isto fora moi didáctico para que a xente comprenda de que estamos falando, bueno, cando falamos desas subastas, a de mañá é importante de que falamos, quen participa nesa subasta e que o que se subasta, e por que ten tanta importancia a hora de marcar o precio? A ver, en todas as subastas hai unha demanda de enerxía, o sea, eso é subasta diaria xa, unha demanda e unha produción. En función da demanda que vai habendo, vai entrando por precios. Primeiro o precio máis barato e así paulatinamente vai subindo o coste de produción. Quen produce máis económicos? Nucleares, logo as eólicas ou a que correspondas, hidroeléctricas, tal, hasta chegar ás máis caras. Ben, pois no momento que coinciden a demanda ca oferta, ese é o precio que marca o mercado. É ilóxico. É que está previsto que... Debería ser a media. Claro. Entón, sempre vai haber déficit. E sempre ganan demais. Eu teño aquí uns números que me deu esta persona da Comisión Nacional de Enerxía, contas do ano 2012. Total facturación cobrada na Tour, 8.979.548.476. Gastos da Tour, 8.435 millóns. O sea, que é Tour? Para que a xente... Tarifa de último recurso. Tarifa de último recurso. A tarifa que regula o Ministerio de Industria, que comercializan 5 compañías para cubrir todo o territorio nacional. E que podemos contratar con calquera das 5. O sea, hai un saldo positivo de 544.468. Isto tiña que ir para reducir o déficit tarifario. E non vai. E non foi. Que vai para as... compañías. Por non sei que frase no Real Decreto tal, que, ainda que teñan a tarifa Tour, son como se foran do Mercado Libre, é un pouco confuso de entender e de explicar. Claro. Por lo menos para min. Claro. Bueno, vamos a ir... O sea, isto que debía ser un beneficio para os usuarios e para reducir o déficit, pois non foi. E, sin embargo, vai para os bolsillos de alguén. Efectivamente. Para os bolsillos de alguén. Bueno, mañá decíamos que hai esa subasta que importante. corresponde ao precio da produción. A subasta compañías produtoras, compañías comercializadoras, hai unha subasta con os precios, e fixas un precio desa forma que representa neste última subasta do precio que vai na factura representaba o 59%. As tarifas de acceso, 41%. O sea, de feito, nesta tarifa de hai 4 precios. Por iso a repercusión non é igual. O goberno vai subir, o Ministerio de Industria vai subir un 2%, a tarifa de acceso. Sí, o que di Soria, sí. Claro. Vai o 2% sobre a tarifa de acceso, sobre unha parte do precio da enerxía. O sea, é un pouco máis complicado. Un 5% que suben, que calculan que vai subir na subasta, o precio de enerxía. É un 5% sobre outra parte, que vai ser máis ou menos un 2,5. Pero logo temos o término de potencia. Por lo tanto, a repercusión final será entre un 2,5 e un 3, se esas son as subidas. Entón, non é un 7, nin é a suma. Non se van sumando todas as porcentaxes. Entón, claro, isto, o que se di nos medios de comunicación, que aparece nos medios de comunicación de forma habitual, é sube un 2% o término de potencia, sube tal, o sea, a xente asimila, sube un 7%. Non sube un 7%, mellor sube un 2 ou 3. De feito, este ano pagamos menos que o ano pasado. Claro, pero iso falábamos antes de entrar. Como é posible? Porque o que se está transmitindo e o que o propio goberno está transmitindo é que efectivamente estáse pagando cada vez máis. Sí, pero iso son matemáticas, a ver, todo o mundo ten a opción de facelo na súa vivenda. Colles 12 facturas deste ano e as 12 facturas do ano anterior. Suma cada unha e divide o consumo total entre o que pagou cada ano e dalle un precio do kilovatio. A mí, fixen, no meu caso, baixou un 5%. Falo matemáticamente entre distintas opcións, eu teño unha tarifa con discriminación horaria, porque para mí é máis económica, e comprobei, ademais, revisando máis de 200 viviendas en Coruña.
Fíxeno con distintas opcións, posibilidades, tendo a máis habitual un contrato de 4,6 kilovatios e un consumo anual de 3.000 vatios, de 3.000 kilovatios anuales. E fíxeno 3.000, 2.500, 3.500 hasta 5.000, que é un consumo medio para o tipo de familia habitual. Pois baixaba entre un 1% e un 5%. Iso é matemáticas, é así, non hai outra historia. Pero que explicación pode haber entón para a mensaxe do propio goberno? Porque eu levo detectado que nos medios de comunicación falase moito de cando sube, cando baixa non se fala nada. Non é chamativo, é así. O sea, subeu 5 veces, non hai un comentario que baixara, así, baixou unha vez, en voz baixa. O sea, a ver, subeu, e cada vez pagamos máis. Eu non considero que teña motivo. Está facendo moi mal, desde o meu punto de vista. Tiña que facer outra forma. Iso mismo, a elección que se fixo en España de producir con distintas enerxías e tal, é todo moi verde, pagámoslo. Claro, esa aposta polas enerxías renovables, que aparte nestes momentos están tendo problemas porque a cousa non vai como estaba previsto que fora, non? Se iso que queremos, temos que pagarlo. Queremos pagar máis barato? Pois terá que percular. Vamos a facer unha última conexión, neste caso con Marina Cabegato, porque falábamos de que mañá esa subasta, pero hai tamén, con carácter inmediato, un trámite importante que é a nova lei do sector eléctrico, que vai pasar tamén o último trámite parlamentario, creo que mañá, con algunha consecuencia tamén. Marina Cabegato, boa noite. Hola, Fernanda. Cuéntanos cosas desa lei. Pues Fernanda, que el texto de la ley del sector eléctrico llegó a la Cámara Alta por vía de urgencia, tal y como pasó también por la Comisión de Industria del Congreso. Allí se echaron para atrás más de 400 enmiendas del resto de partidos, se pactaron 5 con CiU y PNV y se aprovecharon más de 50 impuestas por el propio Partido Popular. Todo esto en una hora de debate. Mañana vuelve al Congreso para su aprobación. Uno de los puntos más polémicos de esta ley tiene que ver con la deuda del Estado con las eléctricas. Para cumplir el objetivo de déficit, el Gobierno decidió reconocer su deuda de 3.600 millones de euros, no pagarla y sumarla a los 26.000 millones de euros que ya estaban acumulados. Obliga, por lo tanto, a las empresas eléctricas a asumir en sus balances los 3.600 millones que el Gobierno se había comprometido a financiar con cargo a los presupuestos generales del Estado. Se incluye también un mecanismo para que no se vuelvan a producir déficits, ya que en este caso se contrarrestarán automáticamente con un aumento de peajes y por lo tanto de ingresos. Otro punto polémico que también salió adelante tiene que ver con el peaje al autoconsumo. Básicamente supone un impuesto para el uso de los rayos de sol o del viento. Cada consumidor de energía renovable tendrá que pagar de media 129 euros al año de peajes. Las energías renovables son unas de las más afectadas por la nueva ley que reduce las primas energéticas que existían hasta ahora. El sector sostiene que si el Gobierno sigue adelante con esta ley se acabarán cerrando muchas empresas. La nueva ley, Fernanda, tampoco contempla la pobreza energética. Hoy el PP ha rechazado la propuesta de Izquierda Plural apoyada por toda la oposición para que no se pueda cortar la luz en invierno por motivo de impago. Pois muchísimas gracias, Marina. Bueno, introducía algunhas cousas esta conexión de Marina, esa nova lei que vai pasar o último trámite parlamentario. O primeiro, ese frenazo ás enerxías renovables, con esa obligatoriedade de pagar un canon, digamos, para a xente que teña instaladas placas solares, por exemplo, conectadas ao sistema, non? Está ben, baixo o teu punto de vista, este frenazo. Había un certo caos... Para min é un dos puntos importantes de utilizar enerxías renovables e incrementar a produción. A ver, é un frenazo, pero para mí negativo. O sea, no sentido de que había que seguir fomentando as enerxías renovables. A nivel personal, a nivel de vivienda unifamiliar, de comunidade, xa non a nivel industrial, de hortas solares, como están facendo, por tecnología por aí, senón a nivel de consumo propio, se eu poido consumir, autoabastecerme. Cal é o problema? Que as compañías non queren que lles vertas á red, porque entón que ocorre? Que eles deixan de vender. O autoconsumo sería eu consumo o que poido, o sea, o que necesito nese momento, e o sobrante verto á red, eles devolveme a mesma cantidad cando eu non poido producir cosas. Entón, estás aforrando, estás evitando a produción de CO2, evítase a importación de enerxías para producir, o sea, caras que dependemos sempre do exterior para producir enerxía eléctrica. O sea, para min, desde o meu punto de vista, é un beneficio total. Sorprendeme moitísimo esta decisión.
É caótica a política enerxética española? Ten sido caótica nestes anos? Que dicir, de non facer unha aposta decidida, no caso do Partido Socialista parece que estaba clara esa aposta polas enerxías renovables, neste momento o Partido Popular decide frenar. Hai un certo caos, non hai unha aposta fixa de por onde queremos ir? Sí, a ver, esta é unha opinión moi personal, tampouco son un gran entendido neste mercado, non? A nivel global, pero dame a sensación, como usuario, como consumidor, levo 27 anos revisando as tarifas, a evolución, os cambios que houve, a min deu unha sensación sempre que non sabían que facer. Bandazos. Sí, poño un exemplo, dunha tarifa única, de hasta 15 kW todo o mundo pagaba igual, fracturaron e dividiron en 5 tramos para que pagaran máis os que máis consumían. Na seguinte revisión xa subiron os que menos consumían para que pagaran máis. Na segunda revisión xa pagaban todos igual, ainda que había os 5 tramos. O sea, a partir de aí cambiaron outro sistema de tarifas. A partir de aí as TUR. Ahora xa queren modificar as TUR. O sea, hai un perfecto caos constante. Por que motivo hai os tramos de 1 a 10 kW, de 10 a 15, a máis de 15? Inicialmente as TUR no ano 2008 estaba previsto, o borrador era que as tarifas TUR colleran hasta 50 kW. Deixaron un 10, o cambio brutal. O sea, a min, a percepción que eu teño é que non saben que facer, nin como solucionar o problema. Bueno, eso sendo o mellor están facendo adrede, para que non nos enteremos. Eu penso que a presión por parte das compañías eléctricas é moi grande, e que teñen... A ver, sendo claro, onde están os expresidentes, os exministros... Bueno, efectivamente, o sea, un destino bastante habitual do... Mira, chágame moito isto que acabo de dicir, que lo he repetido además varias veces, o ministro de Industria, que a partir de ahora non lle van tocar aos peaxes. Vai ser unha revisión automática. Será unha revisión automática, cada vez que faga falta, sube. Automáticamente. Automáticamente sube. Non lles toca. Xa o deixas fixado. Hasta ahora decían, bueno, a ver, non é un momento, a crise tal, vámoslo a deixar así. O sea, pero non, ahora, a partir de ahora, non é que suban ou non suban, ahora vai ser necesario. Vai subir. Porque o déficit vai se seguir creando. Que pronosticas, Andrés, para rematar? Temos que estar preocupados polo que vamos a seguir pagando de luz? Ti dices que, bueno, que o análise dos números e do que aparece publicado no Boletín Oficial do Estado revela unha sorpresa para mí, que este ano pagamos menos que o ano pasado, pero o futuro, como vai ir? Porque parece que nestes momentos Montoro non está disposto a que o déficit se compute exactamente. Que se fixo en agosto de 2.200 millóns para as compañías, 900 usuarios e 900 Hacienda dixo que xa nada. Exactamente, que xa nada, que eso se acabou. Que non vai a pagar? Pois pagaremos nosotros, como sempre, non? O que lle corresponde ás compañías, ao final, van a introducir na factura... E ao final tamén o pagamos. Ao final acabamos pagando nosotros, co cual eu creo que van a tender a subir. Se te pasa a analizar a fondo, ves incongruencia, non? Eu penso que ao final terá que acabar no mercado libre. Todo o mundo para o mercado libre e que os precios teñan que ser os que teñan que ser. Non hai pobreza enerxética. Non existe a pobreza enerxética. A pobreza enerxética solamente existe cando non hai tensión suficiente, que hai un defecto de suministro. Bueno, cando non podes pagar a factura. Esa é pobreza económica. Xa, vale. O que teria que subir os sueldos serían tanto como as... Entón non habría problema. Entón, pobreza enerxética non é que... Cando hai un apagón que ti non tes posibilidade de ter acceso á rede. O bono social. Que supón o bono social? Un 20% de aforro con respecto á tarifa actual. Poñenche un exemplo. O precio do bono social do kilovatio hora está en 11 céntimos. O precio actual da tarifa TUR está en 13 céntimos, son 2 céntimos. Iso que supón? Que aforro ano... E ti crees que unha persona que ten problemas, que non lle pode dar o desayuno aos fillos porque non ten medios económicos, que vai para a escola sin desayuno, porque pague 10 euros menos vai poder pagar a factura? Non. Entón, a cuestión cal é? Pero ti que estás moi metido nesto, hai moita xente nestes momentos que non é capaz de pagar a factura da luz? Cada vez máis. O sea, a ver, a factura vai se encarecendo pouco a pouco, cada vez a xente ten menos medios, cada vez hai máis xente que ten dereito ao bono social. Por qué? Porque non ten poder adquisitivo e cada vez ten máis problemas. Pero que en calquer caso, como acabas de explicar, tampouco soluciona un problema porque a rebaixa é... Claro, 2 céntimos por kilovatio, ahora mismo, 2 céntimos ou 2 céntimos e medio. Canto consumes ao ano? 1000 kilovatios, pues multiplica, canto aforro? O aforro... Poido pagar 100 euros ou poido pagar 110? Sí, bueno, temos o mesmo problema. Efectivamente. Bueno, Andrés, de verdad, moitísimas grazas por axudarnos a entender un pouco mellor este galimatías. Seguro que tiramos de ti algunha vez máis, porque teño a impresión de que isto
non fixo máis que empezar, non vai a parar, ¿no? Que van seguir mareándonos con isto da luz. Eu penso que si é darlle voltas para seguir o mismo. Con fácil que era, verdad? Sí, con moi fácil que era, moi con fácil que era. Gracias y muy boa noite. A ti. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta, una artillería informativa de primera mano, brutal. Ya saben que la noticia del día tiene que ver con esa adjudicación a Banesco, al Banco Echeverría de NCG, una subasta que se resolvió bastante antes de lo previsto porque la oferta que ha venido desde Venezuela, pues es una oferta que no se ha podido rechazar. Enseguida entramos en detalles a la vuelta de publicidad. El venezolano Banesco compra Nova Galicia. El grupo prometió aumentar el crédito y no tocar el empleo. ¿Era esta la mejor opción para Galicia? ¿Se respetará la galleguidad del banco? Las respuestas esta noche en la tertulia de Vía V.